Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a Cuando la el orilla pirata Francis de un... Drake asaltó Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula, Huguarán, se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y a Amaranta convertidas en adolescentes. Y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar... Para que nada restara esplendor a ese propósito, trabajó como un galeote mientras ejecutaba las reformas. De modo que antes de que estuvieran terminadas, había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de 4 semanas de sobresaltos en la casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a... En mayo terminó la guerra, 2 semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial en una proclama antisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión. El coronel Aureliano Buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental, disfrazado de hechicero indígena. Sentada en el mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangró las espinillas, se cortó el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias y después de todo quedó igual. Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar, de Macondo sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso cuyos contornos perfectamente definidos... Después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de su Buendía, no tuvo que pensar 2 veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio. La hermosa mujer con quien se había casado el año anterior estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que parecían... El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cortés, hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la Ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones. La gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano triste en el segundo viaje del tren. En el aturdimiento del último año, Úrsula había dispuesto de muy escasas treguas para atender a la formación papal de José Arcadio, cuando este tuvo que ser preparado a las volandas para irse al seminario. Meme, su hermana, repartida entre la rigidez de Fernanda y la amargura de Amaranta, llegó casi al mismo tiempo a la edad prevista para mandarla al colegio de monjas, donde haría de ella una virtuosa del clavicordio. Se sentía atormentada por graves dudas acerca de la eficiencia de los métodos con que había templado el espíritu del lánguido aprendiz de sumo pontífice, pero no le echaba la culpa a su trastabillante de fe ni a los... Las últimas vacaciones de Meme coincidieron con el luto por la muerte del coronel Aureliano Buendía. En la casa cerrada no había lugar para fiestas, se hablaba en susurros.
se comía en silencio, se le rezaba el rosario 3 veces. Los acontecimientos que habían de darle el golpe mortal a Macondo empezaron a vislumbrarse cuando llevaron a la casa al hijo de Meme Buendía. La situación pública era entonces tan incierta que nadie tenía el espíritu dispuesto para ocuparse de escándalos privados, de modo que Fernanda contó con un ambiente propicio para mantener al niño escondido como si no hubiera existido nunca. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontificial y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio Úrsula y el tuvo que norte hacer un mandaba gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando acampara. Las ráfagas de lucidez, que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó por esparcir sobre Aureliano Macondo. no abandonó mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Se aprendió de memoria las leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la síntesis de los estudios de Germán, el tullido, los apuntes sobre la ciencia demonológica, la clave de la piedra Amaranta filosofal. Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. Apareció sin ningún anuncio, con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de Pilar Ternera murió en el mecedor de Bejuco, una noche de fiesta, vigilando la entrada de su paraíso. De acuerdo con su última voluntad, la enterraron sin ataúd, sentada en el mecedor que 8 hombres bajaron con cabullas en un hueco. Las mulatas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas, mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas, y le pusieran encima un promontorio de camelias amazónicas.